Bien, gracias Marco por presentarnos esta profundidad y creo que sí, los relatos nos permiten conectar diferentes esferas del conocimiento. Y bien, pues damos la bienvenida a esta comunidad de aprendizaje, a un gran amigo, compañero de andanzas, maestro. Su nombre es Alejandro Casas y para que todas y todos podamos como conocer un poquito, una breve introducción, semblanza sobre su trayectoria y sobre esos vínculos que tiene con Guerrero, Puebla y en general con muchas otras geografías, pues me voy a permitir leer de manera muy breve un recuento de sus experiencias. Muy bien, esta es una semblanza, un recuento de Alejandro Casas Fernández, de nacionalidad mexicana, estudió licenciatura y maestría en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene un doctorado en Plant Sciences en la Universidad de Reading en Inglaterra, es investigador titular C de tiempo completo en la IES UNAM y es miembro del SNI nivel 3. Inició su labor profesional a inicios de los años 80 en la montaña de Guerrero, estudiando las etnobotánicas mixtecas en los municipios de Alcozauca y Metlatónoc. Posteriormente hizo su tesis de maestría sobre domesticación de los guajes en toda la región de la montaña mixteca, nahua, tlapaneca. Colaboró con organizaciones campesinas de la región, con la XEZV, La Voz de la Montaña. Posteriormente, ya como académico de la IES, impulsó un curso sobre manejo de recursos naturales y ecosistemas. El eje central del curso era una actividad de campo ligada a las comunidades de la montaña baja de Guerrero, principalmente en los municipios de Chilapa y Aguacotzingo, en la región de Las Joyas. Esto en colaboración con el grupo de estudios ambientales. Se dio una dinámica muy interesante donde se propició que las y los estudiantes generaran una vinculación eh, con trabajos de exploración etnobotánica y etnoecológica, que después regresaban y entregaban los resultados, las colectas en asamblea a las autoridades, bajo una colaboración y un diálogo muy bonito que nos tocó presenciar y ser parte. Desarrolla investigación en ecología, cultura y evolución bajo procesos de domesticación de biodiversidad, ecosistemas, paisajes, ecología para el manejo sustentable de recursos bióticos, entre otras áreas vinculadas al conocimiento en torno a la generación, conservación de agrobiodiversidad, modelos de aprovechamiento sustentable de recursos forestales y sistemas agroforestales. Tiene un cuantiosos aportes en publicaciones, más de 162 artículos científicos arbitrados, 11 libros, 71 capítulos de libros arbitrados, entre otras, muy prolífero en su producción académica y sobre todo en su vinculación con regiones, con comunidades. Ha contribuido a dirigir un buen número de tesis, más de 60, y algo que me parece central también señalar es que ha propiciado la formación de grupos de investigación sobre manejo de recursos genéticos y bioseguridad, sobre otro grupo sobre conocimiento y conservación de recursos vegetales de zonas áridas en México, otro sobre sistemas agroforestales y también sobre agrobiodiversidad y sus parientes silvestres en las regiones andina, mesoamericana y amazónica. Así que nuestro invitado especial de hoy, pues, de alguna manera también está aportando mucho al conocimiento en otras geografías de nuestra América Latina. Ha impartido más de 60 cursos completos de licenciatura y posgrado en la UNAM y otras universidades mexicanas, así como colaboraciones con universidades peruanas, especialmente con la Universidad Nacional Agraria La Molina, con la que impulsa un curso internacional desde hace 15 años. Su labor educativa comprende cursos en comunidades campesinas y el impulso de talleres y ferias educativas en temas ambientales. Destaca la Feria Ambiental de Guarmiragra,
que agrupa a las escuelas de la Municipalidad de Tomaiquichua en Huánuco, Perú, el cual reúne anualmente a jóvenes y adultos para interactuar sobre diversos temas relacionados con la conservación de biodiversidad y ecosistemas, y destacar el gran valor de las culturas andinas en su conocimiento y aprovechamiento sustentable. Pues es un gran gusto darte la bienvenida, estimado Alejandro. Gracias por sumarte de manera genuina a esta comunidad y vamos a escucharte. Te mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento profundo por sumar tu voz, tu conocimiento y tu experiencia en este curso. Gracias. Gracias a ti, Pío, Marco, por la invitación. Quiero preguntarles si están viendo la presentación. Sí, se ve muy bien. Sí, se ve bien. Ah, bien. Bueno, pues gracias. Buenos días a todos. Me han pedido platicar los compañeros sobre las perspectivas científicas de los orígenes. Hablar de los orígenes pues es muy amplio porque ha sido parte de la inquietud humana desde la antigüedad. Hace unos momentos los relatos que se presentaron son expresión de esa inquietud por los orígenes de las cosas, ¿no? En particular, déjenme ver, es que no cambia. Ya. En particular, para los etnoecólogos, el estudio de las interacciones entre la sociedad y la naturaleza es un eje central. Reconocemos que los seres humanos se encuentran organizados en sociedades, que esas sociedades constituyen realmente sistemas sociales y que estamos en continua interacción con sistemas ecológicos, que son propiamente los ecosistemas, y estos, digamos, temas se abordan de manera muy diversa por distintas áreas del conocimiento, la antropología, la ecología, la etnobiología, la etnoecología han sido parte de las áreas de la ciencia que estudian esas interacciones. Nosotros hemos visto que estas interacciones se entienden mucho más a fondo cuando las abordamos tratando de documentar aspectos del manejo, pero vamos a platicar un poquito más. La cuestión es que todos estos sistemas, tanto sociales como ecológicos, tienen un origen y de eso se trata la charla que me pidieron. Y habría que empezar por decir que la naturaleza tiene su origen. El universo, lo que ven ahí que parece un vaso, no es un vaso, es un modelo de lo que es el universo. Cuando salimos en la noche y volteamos hacia el cielo, vemos un montón de estrellas y muchas cosas. Bueno, en realidad el universo tiene esa forma. Como ven, no es infinito, tiene una dimensión espacial que es concreta, que es incluso algunos investigadores intentan medirlo. Tiene un tiempo, no es infinito el tiempo. Empezó este universo hace 13.700 millones de años, un tiempo que no podemos ni imaginarnos, pero no es infinito, está estimado y se sabe que está en expansión y esa expansión es lo que ha permitido a los astrónomos calcular la edad del universo que inició, que su origen fue que se conoce como el Big Bang, una gran explosión que ocurrió hace 13.700 millones de años. Después, creo que es importante decir que nuestro planeta, la Tierra, es parte de un sistema solar que se formó hace 4.600 millones de años. Dentro de ese vaso que se ve ahí, dentro de ese universo, nuestra galaxia se formó, la Vía Láctea se formó, nuestro planeta, nuestro sistema solar se formó hace 4.600 millones de años.
Es decir, todo tiene sus orígenes. La vida en el planeta no siempre existió. De los 4.600 millones de años que tiene de edad nuestro planeta, las primeras formas de vida surgieron hace 3.850 millones de años. Es decir, pasaron varios millones de años de evolución molecular. Hasta ahora la ciencia reconoce como que la vida surgió a partir de evolución de moléculas. Nos tomaría mucho tiempo explicar los detalles de todo esto, pero hay una teoría también de que la vida pudo haber llegado de otras partes del universo a partir de moléculas o de materia viviente en, digamos, aerolitos y otros cuerpos. Parece que dejamos de escucharte, estimado Alejandro. Quizás Ale, bloqueaste tu... se silenció tu micro. ¿Lo puedes activar de nuevo, por favor? Gracias. Nos quedamos en aerolitos. Gracias. Ya. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Sí, hace unos días llegó a un asteroide una sonda espacial precisamente para tomar algunas muestras que serán analizadas para poder, es decir, hay investigación continua sobre estos temas del origen de la vida. No me puedo meter en mucho detalle, solamente mencionar la edad de la vida en la Tierra, que es de aproximadamente 3.850 millones de años. Las primeras formas de vida fueron muy simples y conforme aparecieron estas primeras formas de vida, surgieron los ecosistemas. La condición indispensable para que existan los ecosistemas es la vida. El planeta, antes de que existiera la vida, era un sistema, pero no un ecosistema. Se convierte el planeta en un ecosistema en el momento en que aparece la vida. La Luna, hasta donde sabemos, no hay presencia de vida en la Luna y por lo tanto no es un ecosistema, es un sistema con muchas cosas, pero lo que le da un carácter de ecosistema a algo es la presencia de vida. Entonces, nuestro planeta, los ecosistemas se originaron en el planeta en la medida en que surgió la vida hace 3.850 millones de años. Estas primeras formas de vida se diversificaron. Se diversificaron a lo largo de estos 3.850 millones de años. Surgieron muchas especies, muchas de las cuales han desaparecido, otras han surgido a lo largo de esta historia de la vida en la Tierra. Y hoy, esta diversidad de especies que podemos ver en este árbol de la vida, ¿no?, que nos muestra un panorama de los distintos grupos de seres vivos que pueblan el planeta, es una expresión de esto que se conoce como biodiversidad. Más adelante se hablará de agrobiodiversidad. Esta es un paraguas más amplio que es la biodiversidad en su conjunto y que tiene su origen, desde luego, con los primeros seres vivos y procesos que van originando el surgimiento de nuevas especies y también su extinción. La biodiversidad comprende entonces la diversidad de especies, pero fíjense ustedes, aquí están viendo un escarabajito, una catarina. Dentro de cada especie también existe mucha diversidad. Una misma especie puede ser diversa y esto es otra expresión de la biodiversidad. Es como un maíz. Un maíz no es un solo maíz, hay diferentes clases de maíz, ¿no? Bueno, así son prácticamente las diferentes especies que pueblan el planeta. Y más aún, si analizamos un grupo de
catalinas como esta que estoy señalando aquí con el mouse, podemos encontrar que dentro de ese grupo existe algo que es la diversidad genética. Es decir, cada grupo es variable. Cada grupo es variable, cada grupo está conformando especies que son también variables, y esas son expresiones de la biodiversidad. Después, más adelante, platicaremos sobre lo que es la agrobiodiversidad. Bueno, esta biodiversidad ha sido parte de la preocupación de la ciencia. En el siglo XIX hubo personas como Darwin, que está aquí, que tenía como principal preocupación explicar precisamente el origen de las especies. Él hizo un viaje muy importante por todo el mundo, en donde pudo ver la diversidad de especies en muchas partes del planeta. Y algunos le llamaron la atención. Por ejemplo, estos pajaritos que ven acá, que son los famosos pinzones de las Islas Galápagos, ¿no? Y que inspiraron mucho a la teoría de cómo explicar el surgimiento de esa biodiversidad, ¿no? Una cuestión que inspiró a Darwin a una explicación de cómo se origina esta diversidad biológica es su propia experiencia a partir de la domesticación, de la que hablaremos más adelante, a partir de la selección artificial que practican los criadores de perros, de cerdos, de conejos, ¿no? Uno tiene la posibilidad de ver que un perro puede ser tan variable como esto que vemos aquí, y que esto resulta de procesos de selección artificial, como lo denominó Darwin. Y llevó esta teoría al contexto de la naturaleza y le llamó selección natural, en donde no son los seres humanos los que seleccionan, sino otros procesos, como por ejemplo los movimientos de la Tierra, los movimientos de la capa superficial de la Tierra, los cambios de los climas, muchas cosas que ocurren a lo largo de la historia de nuestro planeta y que han moldeado la extinción y el surgimiento de nuevas especies. Bueno, hoy en día, después de más de un siglo de que Darwin planteó sus ideas sobre la evolución, sabemos que, bueno, la ciencia ha estado documentando que los seres vivos no son fijos, son muy dinámicos, continuamente se está generando variabilidad, así como la que veíamos hace un momento en la fotografía de la Catarina, ¿no? O ustedes en su experiencia con el manejo continuamente están surgiendo nuevas variedades. Y estas nuevas variedades se deben a procesos que se llaman mutación, es decir, hay cambios en la composición genética de los individuos, y hay procesos que se llaman recombinación, en donde esta variabilidad entre los individuos se combina. Y estos procesos que generan variabilidad también son modificados por otras fuerzas que se llaman fuerzas evolutivas. La selección que está aquí, la selección como la selección natural o la selección artificial de la que acabamos de hablar, es una muy importante, pero durante el siglo XX y en lo que va del siglo XXI se han reconocido otras fuerzas evolutivas de las que no podemos más que mencionar solamente. Uno de ellos se llama deriva génica, son cambios que ocurren al azar. El flujo génico, que se debe a que los diferentes grupos de organismos pueden estar teniendo interacciones reproductivas, por ejemplo, y de esta manera intercambiar genes entre esos grupos, ¿no? Y en todo esto también influye cómo son los sistemas de reproducción. Sabemos que hay plantas, por ejemplo, que se autopolinizan y hay plantas que no, que requieren de que haya insectos, de que el viento mueva el polen, etcétera, para que esto ocurra. ¿Cómo son esos sistemas de reproducción? Influye en cómo se modifica
esta variabilidad genética. Y todo esto en su conjunto es, en resumen, lo que hoy la ciencia conoce de cómo operan los procesos que generan diversidad biológica. Bueno, pero la biodiversidad incluye también la heterogeneidad de los paisajes. Esto que están viendo aquí son sitios en donde los paisajes varían. Esta diversidad de los ecosistemas dentro de los paisajes es también parte de lo que se conoce como biodiversidad. Entonces, tenemos desde la variabilidad que existe a nivel de genética, de especies y también de estos ecosistemas. Todo eso en su conjunto es lo que se conoce como biodiversidad. Y todo eso pues tiene sus orígenes en procesos como los que les acabo de mencionar. Nuestra especie es parte de esta historia. Tiene su origen, eh, eh, y esta imagen que está arriba en la diapositiva, alrededor de 8 millones de años, especies que están relacionadas con la nuestra y que evolucionaron a lo largo de este tiempo y que durante ese tiempo cambiaron sus formas, cambiaron muchas cosas y estas diferentes especies que nos anteceden, que son nuestros ancestros, tienen una historia de interacción con la naturaleza. Parte de lo que estudia la etnoecología, parte de lo que vi en el programa van a analizar más adelante, tiene que ver con la historia de esta especie en interacción con los ecosistemas que le rodean. Hoy sabemos, por ejemplo, que de alrededor de 100,000, por ahí hay un micrófono abierto, creo, de alrededor de 100,000 especies de hongos, ¿sí? Ni el 1% de ellos están siendo aprovechados o han sido aprovechados por los seres humanos. Las que más se han utilizado son las plantas. Ven ustedes, hoy la ciencia reconoce cerca de 310,000 especies en todo el mundo y cerca del 16% de estas especies tienen alguna forma de aprovechamiento por los seres humanos, ¿no? Lo mismo podemos hablar de los vertebrados, ¿no? Existen alrededor de 65,000 especies y cerca del 7% de ellas están siendo utilizadas de alguna manera por los seres humanos. Los insectos, muchos estamos familiarizados con el consumo de insectos o su uso de alguna manera. La ciencia ha reconocido hasta ahora cerca de 1 millón de especies. Se calcula que hay cerca de 8 millones. O sea, falta mucho por investigar acerca de la diversidad de especies. Pero de ese 1 millón de especies que se conocen, solo el 0.02% sí, es aprovechado por los seres humanos. Son pequeñas fracciones que ahora pues son parte de lo que la investigación etnobiológica, etnoecológica está documentando y que creo que van ustedes a discutir un poquito más adelante. Bueno, las interacciones entre la sociedad y la naturaleza, como les decía, tiene una expresión crucial en el manejo. Este manejo implica aprovechar las cosas, implica conservar las cosas e implica recuperar o restaurar cosas. En este caso, pues, podemos hablar de seres vivos, ecosistemas, bosques, etcétera. Y esto ocurre a distintas escalas de tiempo. Hay cosas que se manejan en términos de días o de semanas. Hay cosas que se tienen que manejar en plazos de siglos, quizás. Igualmente, aquí tenemos las escalas espaciales. Hay procesos de manejo que ocurren en unos cuantos metros cuadrados y otros que ocurren en superficies muy grandes. Por ejemplo, la escala planetaria es una escala
Entonces, el manejo puede ocurrir a distintas escalas espaciales y temporales, pero también ocurre a distintas escalas de organización. Pueden ser a partir de individuos, puede ser conjuntos de individuos que se conocen como poblaciones, pueden ser lo que se conoce como comunidades, que son ensambles de diferentes especies. En un bosque no solamente hay pinos y hay muchas otras especies, eso es una comunidad. ¿No? Y hay ecosistemas que incluyen las comunidades y también los elementos abióticos, ¿no? Los cuerpos de agua, por ejemplo, en fin, otros elementos que implican distintas escalas a partir de las cuales de complejidad con las cuales se establecen las interacciones de manejo. Y estas interacciones se dan con los componentes de los sistemas, es decir, puede ser con los genes, puede ser con los individuos que están en esos sistemas, con las especies que están en esos sistemas, etcétera. Pero también pueden ser el manejo sobre los procesos. Los sistemas tienen funciones, se pueden recuperar o no recuperar, en fin, son estables o no son estables, y esas propiedades de los sistemas también se pueden manejar, y en la historia de la experiencia humana existen experiencias de manejo en ese sentido. ¿Cuándo empezar a hablar de un manejo? Bueno, es un tema difícil porque el manejo implica una intención, y la intención asociada al manejo no está tan fácil de decidir cuándo se originó. Es otro de los orígenes. Hay un campo de investigación que se llama paleoantropología, que estudia muchas cosas sobre el origen del hombre, y han propuesto los paleoantropólogos que la intencionalidad del manejo puede visualizarse cuando se utilizan herramientas, cuando se fabrican herramientas. No es lo mismo usar una piedra y arrojarla para un propósito que tallar esa piedra para poder elaborar una herramienta. Esa elaboración de herramienta ha marcado un hito importante en el estudio de la intencionalidad de la interacción con la naturaleza. Y esa intencionalidad se ha visto claramente en esta especie, Homo habilis, que vivió hace más de 2,5 millones de años, ¿no? Es uno de nuestros ancestros, y que dejó herramientas como estas que pueden ver aquí, y que para los paleoantropólogos son muy importantes. Esto nos lleva al tema de el origen del hombre. Nosotros no hemos existido como somos ahora, no hemos existido en el planeta todo el tiempo. Como les mostraba en esa fotografía, durante 8 millones de años ha ido cambiando nuestra propia fisonomía, nuestra forma de interactuar con la naturaleza, etc. Esta historia del origen del hombre, del estudio del origen del hombre, se remonta a los estudios de Darwin en el siglo XIX, que estudió la evolución, pero también que coincidió con los hallazgos del hombre de Neandertal, uno de nuestros ancestros, más o menos por el tiempo en el que Darwin estaba escribiendo el origen de las especies. Y posteriormente hubo descubrimientos en Java, de lo que se conoce como el hombre de Java, que después fue identificado como Homo erectus, y que es otro de nuestros ancestros. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Nuestra especie pues ha variado mucho a lo largo de esos 8 millones de años que les menciono. Lo pueden ver con estos ancestros.
dos aspectos muy importantes que son indicadores para los paleoantropólogos son la posición erecta y el aumento en la capacidad craneana. Es decir, el cerebro ha aumentado su masa y la posición erecta se ha ido perfeccionando. ¿Cómo le hacen los paleoantropólogos para deducir a partir de hallazgos como estos sobre la posición erecta? Bueno, en la base de nuestro cráneo existe un agujero occipital y en la medida en que ese agujero occipital se va más hacia el frente, nos es un indicador de la posición erecta, ¿no? Pero pues hay otros restos que permiten ir deduciendo cómo es que esta posición erecta fue cambiando a lo largo del tiempo y también, pues desde luego, el estudio de la capacidad craneana son aspectos medibles por los paleoantropólogos. ¿Cuál ha sido la pauta a partir de la que se ha explicado el origen de esa posición erecta y de ese linaje de seres vivos que desembocó en los seres humanos? Bueno, básicamente el cambio de ecosistemas como selváticos, que en los primates que lo habitan, digamos, tienen hábitos de vivir en los árboles, hacia ambientes más tipo sabana, pastizales como estos que están en la fotografía, y que digamos, plantean desde el punto adaptativo una ventaja en la medida en que esta posición erecta permite un desplazamiento mucho más eficiente en ambientes como estos. Estas son algunas de las explicaciones, de las teorías que hay sobre el origen de la posición erecta y de esta línea que desembocó en los seres humanos, ¿no? Estos son algunos de los ancestros que se han identificado como más antiguos. Este es el más antiguo hasta ahora reconocido. Se llama Orrorintugenensis. Tiene aproximadamente 6 millones de años. Se ha descubierto en Kenia, en África, recientemente, bueno, pues hace 20 años, ¿no? Y esto que ven aquí es un árbol que nos permite representar gráficamente el origen de los seres humanos. Nuestro linaje, como les decía, se separó de otros grupos de primates hace 8 millones de años. Y desde esos 8 millones de años, hace 6 millones surgió la línea que dio origen a Orrorintugenensis. Después vinieron varias especies de Australopithecus y hace 2 millones de años, un poquito más, se diferenció este linaje que dio origen a Homo habilis, del que hablamos hace un momento, Homo erectus, del que hablamos y vamos a hablar un poquito más, y otras especies hasta esta que es la especie que nosotros constituimos, Homo sapiens. Es decir, lo que es, creo que importante destacar es que surgimos de un linaje de seres vivos, de esta diversidad biológica que tiene una historia y bajo principios evolutivos similares a los de otras especies que han surgido en el planeta. Esta es un panorama de un descubrimiento pues, muy importante que ocurrió en los años 70 del siglo pasado y que fue el descubrimiento de Lucy. Este es Lucy. Estos son algunos de los restos paleoantropológicos que nos permiten reconstruir la fisonomía de cómo era Lucy. Después los paleoantropólogos encontraron huellas de Lucy que claramente, o sea, de caminar en 2 pies, a diferencia de otros vertebrados relacionados con los seres humanos. Fueron descubrimientos pues muy importantes. Esta es Lucy, ¿sí? Esta Lucy es previa a Homo habilis, ¿sí? Lo interesante es que junto a los restos de Lucy, que es un Australopithecus,
y que es mucho previo a Homo habilis, dejaron estas huellas en los huesos, no sé si las alcanzan a ver, son huellas como rasgaduras que se hicieron con algo. Los paleoantropólogos no han encontrado las herramientas, pero se deducen que hubo herramientas que se utilizaron para dejar estas huellas en los restos. De tal manera que hoy existe una controversia acerca de la antigüedad incluso mayor a la de Homo habilis en el uso de estas herramientas, pero todavía no tenemos suficiente evidencia al respecto. Hay otros hombres previos a nosotros, Homo naledi, no creo que debamos profundizar mucho. Aquí lo importante es que estos ancestros han dejado restos muy abundantes, se descubrieron hace poquito, ¿sí? Y nos dicen dos cosas, que la reconstrucción de la historia de los seres humanos tiene un fundamento en todos estos fósiles que les estoy mostrando, y que la investigación es continua. Es decir, hay hasta hace muy poco descubrimientos espectaculares que nos permiten hablar del origen del hombre. Entonces no es que surja de una idea, sino de evidencias concretas que parten de fósiles como estos que les estoy mostrando. Esta es la apariencia que se ha reconstruido de Homo naledi, ¿no? Este es Homo erectus, muy importante porque este Homo erectus fue posterior a Homo habilis, vivió hace 1.000.000, casi 2 millones de años, ¿sí? Este Homo erectus tenía una posición erecta mucho más clara que la de Homo habilis y tenía herramientas más complejas. Pero aquí lo importante de Homo habilis es que también, junto a las herramientas, manejaba el fuego. Incluso hoy en día hay investigaciones recientes acerca de cómo se manejaba el fuego por Homo erectus. Estamos hablando de seres vivos anteriores a los seres humanos como nosotros. Y esto lo digo porque son tecnologías que después nuestros ancestros Homo sapiens heredaron, tanto estas herramientas líticas como el manejo del fuego. Este manejo del fuego y este manejo de herramientas le permitió a Homo erectus, que se originó en África, salir de África y poblar otros lugares del planeta. ¿Sí? Este evento es muy importante porque habla de una cierta capacidad para manejar los ecosistemas por parte de esta especie previa a Homo sapiens. Después vienen dos especies muy importantes, los neandertales y nuestra especie que es Homo sapiens. Durante mucho tiempo se pensó que los neandertales en realidad eran una subespecie de Homo sapiens. Ya a finales, digamos, del siglo pasado, es decir, en 1997, fue posible extraer ADN de estos neandertales y poder comparar con el ADN de los Homo sapiens modernos. Y vean ustedes, estos puntitos que ven que hay aquí nos indican que hay una distancia grande entre lo que son los neandertales y los humanos como somos ahora, y esto llevó a la conclusión de que se trataba de dos especies. Las investigaciones sobre Homo sapiens nos indican que nos originamos en África. Todos los seres humanos que estamos en el planeta nos originamos en África. Hace unos años se hablaba de alrededor de 170.000 años, de alrededor de 200.000, digamos, ¿no? Y a partir de aquí salieron nuestros ancestros a poblar el planeta, y en algún momento entraron al continente americano. El origen del hombre americano, por lo tanto, resulta de esas migraciones que ocurrieron hace más de 20.000 años. Ahorita les comento porque hay descubrimientos muy recientes al respecto. Entonces, bueno, este panorama es de hace unos
5 o 6 años, y sin embargo, en 2017 salió otro estudio que nos dice Homo sapiens es más antiguo, tiene más de 300,000 años, y los restos más antiguos se encuentran un poquito más al norte de África. Nuestro origen africano, ¿sí? Sigue siendo el planteamiento, pero la historia se ha ido un poquito más hacia atrás. Creo que destaca que el hombre americano es más antiguo de lo que se había estado considerando. Hoy existen elementos para hablar de entre 35,000 a 40,000 años, la época en la que se pasó por el estrecho de Bering, aquí en el norte de América. A partir de ahí entraron los seres humanos a nuestro continente y de ahí surgimos todas las culturas que pueblan nuestro continente. Esto es simplemente para mostrarles que hay muchos estudios, muchas investigaciones sobre la historia de cómo vivían estos seres humanos. Este que estoy señalando aquí abajo es muy reciente, es de agosto apenas de este año, en donde nos indica que en la Serra del Chiquihuite, en Zacatecas, hay restos que llevan la historia de la presencia humana en el continente americano hasta hace más de 30,000 años, ¿no? El otro tema es el que tiene que ver con el origen de la agricultura. Es decir, ya hemos ido repasando sobre el origen del universo, sobre el origen de la diversidad biológica, el origen del hombre como parte de esos procesos que originan la diversidad biológica, el origen del hombre americano, del que somos parte nosotros. Y ahora quiero platicar brevemente sobre el origen de la agricultura. Y para hablar del origen de la agricultura es necesario, pues, definir qué es la agricultura. Porque existen dos componentes muy importantes del manejo que deben considerarse para identificar en los restos arqueológicos, por ejemplo, qué es la agricultura. Hay un componente que es el manejo del ambiente. Cuando se abre una milpa, se está manejando el ecosistema en donde se van a plantar las semillas, digamos, de una milpa, ¿no? O sea, aquí hay un manejo del ambiente alrededor de esta milpa, ¿no? Y por otro lado, existe un manejo de la variabilidad genética. Cuando seleccionamos la semilla que vamos a cultivar para el siguiente año, ¿sí? Estamos practicando un manejo de variabilidad genética. Estas dos cosas no han existido juntas todo el tiempo, ¿sí? La historia del manejo del ambiente es más antigua. La historia del manejo de la variabilidad genética es más reciente. Y cuando se juntan estas dos, es cuando podemos decir, surge la agricultura. Bueno, ejemplos de esto que les digo son estos. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que en África hace 50,000 años se practicaban quemas, como ahora se siguen practicando algunas quemas en algunas regiones con algunos propósitos. En este caso, el propósito era aumentar la abundancia de algunas plantas que servían como granos para la alimentación. Esto ocurría hace más de 50,000 años, ¿no? Es decir, mucho tiempo antes de que hubiera agricultura. Otros arqueólogos han encontrado talas de los bosques en Nueva Guinea, en donde el propósito era aumentar a partir de talar el bosque, abundancia de algunas plantas que son aprovechadas o eran aprovechadas para la alimentación. Esto sigue ocurriendo, se ha documentado recientemente, y por eso se puede conectar la información del presente con la información que encuentran los arqueólogos.
Otro ejemplo es la irrigación de zonas áridas a partir de desviar el cauce de los ríos. Aquí, lo que ven aquí son canales que han descubierto los arqueólogos y que han llevado a inundar zonas áridas para aumentar la disponibilidad de algunos recursos silvestres que son aprovechados para la alimentación, ¿sí? Entonces hay muchas formas de manejar a los ecosistemas previos a lo que propiamente es la agricultura. Creo que tuvo un problema de conexión. Creo que lo sacó Alejandro. Vamos a comunicarnos con él por otro medio y yo creo que en un momento regresa. Denos un momento para solucionar esta cuestión técnica y ahorita seguimos. Un momento. Ya le estoy avisando, Marco. Déjame ver. Gracias. Muy bien, esperemos un momento para resolver. Sin duda una charla muy interesante que va a ser un excelente punto de partida para abordar nuestro curso de etnoecologías. Esperamos un momento para solucionar. Mientras quizá vía chat podemos colocar algunas impresiones, también preguntas, comentarios. Tomando en cuenta todos los elementos que nos está brindando el compañero Alejandro. Y aquí tenemos en este diplomado espacio para todas las formas de conocimiento. Justamente buscamos contribuir. Ya está de vuelta con nosotros. Justamente el día de hoy, durante esta sesión, queremos contribuir a estos diálogos entre las distintas formas de construir y percibir el conocimiento. Entonces, es un reflejo de nuestra comunidad de aprendizaje donde hay investigadores, docentes, promotores campesinos y hay cabida para todos. Continuamos escuchándote, estimado Sí, Alejandro. sí. Marco Sí. me tiene que volver a dar permiso para compartir. Excelente. Un momento. Muy bien, Alejandro. Y tenemos alrededor de 15 minutitos Sí, para hacer el amarre, el el cierre. enlace. Sí, muchas gracias. Va muy interesante. Gracias por preparar esta presentación especialmente para esta sesión, justo Listo. como una ventana de inicio, de acercamiento a los diálogos etnoecológicos. Adelante, te escuchamos, Ale. Gracias. Díganme, ¿están viendo la presentación? Vemos tu pantalla del escritorio. Ahí Ahora ya. sí. Ahora Listo. sí. ¿Ya? Ok. Entonces, la historia del manejo de los ecosistemas es muy antigua y el manejo de la selección, de la domesticación de plantas, animales y de otros organismos es más reciente. La domesticación implica esto, moldear formas, funciones, comportamiento de plantas, de animales y de otros organismos, de acuerdo con las necesidades humanas. Esta domesticación se lleva a cabo a partir de esto que se conoce como selección artificial, que implica favorecer algunas variantes y desfavorecer a otras. Cuando estamos seleccionando, en el caso de los animales, seleccionamos organismos reproductores, es decir,
sementales, hembras reproductoras, etcétera. Y este mecanismo, lo que, digamos, en concreto significa la selección artificial. Cuando se seleccionan semillas para la siguiente generación, estamos practicando esto que se conoce como selección artificial, y esto es propiamente la domesticación. Y esa domesticación es la que ha determinado, por ejemplo, el origen de esta diversidad de razas de perros, todas las cuales se originan a partir de estos lobos. O sea, hay más de 15,000 años de historia más de la interacción de los seres humanos con los perros, y los ancestros de todos los perros son los lobos. Y a partir de este manejo de la reproducción de los perros es que han surgido toda esta diversidad de razas de perros, ¿no? Pero también en el caso de la agricultura, este proceso que ha ocurrido durante cientos, miles de años y sigue ocurriendo en el presente, es la que da origen a la separación, digamos, entre lo que es el teocincle y lo que son las distintas razas de maíz que hoy se manejan en el campo mexicano. Una tendencia que se ha identificado es que a partir de estos procesos de selección hay lo que se conoce como gigantismo, es decir, a lo largo de la historia va aumentando el tamaño de las cosas que a la gente le son favorables. Por ejemplo, vean el tamaño de esta mazorca de un teocincle y el tamaño de una mazorca como esta, ¿sí? Y podemos ver el grano y muchas otras características, ¿no? Otra de las tendencias es que los seres humanos somos muy caprichosos en lo que nos gusta de las plantas, y la diversidad de formas puede ser incluso mayor que en las formas silvestres. Aquí ven ustedes un panorama de la diversidad de chiles. Todos son la misma especie, pero han sido seleccionadas en distintos lugares por distintas culturas con distintos propósitos. Y así podemos verlo para diferentes especies y para diferentes contextos ecológicos. Respuestas funcionales, pues sí, el maíz crece a los 1,800 metros sobre el nivel del mar, el teocincle que origina al maíz. Y sin embargo, nosotros podemos encontrar maíz al nivel del mar o a 3,800 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y para que esto ocurra, pues tiene que haber adaptaciones, o ha habido adaptaciones que se han generado a partir de que el maíz se difundió hace más de 6,000 años, por ejemplo, de las zonas de origen a muchos otros ecosistemas, incluso pues hasta muy al sur o muy al norte, y a niveles altitudinales muy bajos o muy altos. Entonces, todo esto lo puede uno encontrar en las diferentes especies domesticadas. La domesticación ha implicado cómo adaptar a estos ecosistemas tan diferentes los organismos que nos interesan. Otro ha sido suprimir mecanismos de dispersión. Quien vive en la montaña de Guerrero se ha encontrado seguramente los frijoles silvestres. Los frijoles silvestres son chiquitos, comparados con los cultivados, y en las barrancas uno los puede encontrar, y cuando maduran, explotan las vainas y explotan y se liberan las semillas y se forman de esta manera, se hace como en espiral las vainas. Esto en los frijoles cultivados se ha procurado evitarlo. ¿Por qué? Para evitar recoger el frijol del suelo. Esto no solamente ocurre con el frijol, ocurre con muchas plantas cultivadas. Solamente aquí es un recuento. Mecanismos de protección. Las plantas silvestres tienen sus propios mecanismos, como las espinas en estos nopales, y cuando han sido domesticados se han eliminado estas espinas para facilitar su cosecha. Hay plantas que son venenosas, que son tóxicas, esta es la yuca, ¿no? Y que la domesticación ha permitido eliminar estos compuestos tóxicos para poder
manejar apropiadamente las cosas. Es decir, la domesticación ha implicado manejar la variabilidad que hay en un grupo de organismos que nos interesan, ¿no? Y favorecer algunos de ellos. Y esto, a lo largo del tiempo, es lo que nos lleva a generar esta diversidad o agrobiodiversidad, ¿no? La domesticación también tiene su origen. Y el origen de esa domesticación está justamente en la interacción que establecen los seres humanos, las formas de manejar las cosas. El origen de la domesticación está en la recolección. Fíjense ustedes que la mayor parte de los recursos que hoy se aprovechan en las comunidades rurales se obtienen del bosque, se siguen obteniendo del bosque, ¿no? La mayor parte de las especies ahí están. Pero también existe, por otro lado, el cultivo, la agricultura. Y junto a estas formas de manejo existen otras, como por ejemplo esto que ven aquí es un sistema, una milpa, ¿no? En donde se han dejado en pie varias cosas. Aquí a esto le llamamos tolerancia. En algunos casos también se promueve la abundancia de algunos de estos cactus que ven aquí. Son cactus que son aprovechados por sus frutos, ¿no? Entonces la gente practica no solamente recolección y agricultura, sino otras formas de manejo que ahí están presentes en los sistemas. Y esto, cuando uno lo ve en la historia, uno puede imaginarse la conexión entre el manejo de los bosques y el manejo de la agricultura. De hecho, la domesticación y la agricultura, como hemos dicho, tienen su origen en el manejo de los bosques. Yo creo que esto es algo que va a estar presente en todo el diplomado, porque los sistemas agroforestales de los que van a hablar más adelante, pues tienen un origen, ¿sí? Y ese origen es precisamente el salto de manejar el bosque a manejar junto con el bosque plantas que han sido domesticadas. Y esos son los sistemas agroforestales, ¿no? Uno puede estudiar estas formas en las que se lleva a cabo la domesticación bajo los distintos regímenes de manejo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros hecho durante varios años en nuestro grupo de trabajo, ¿no? Para poder entender el origen de la agricultura, el origen de la domesticación y estos temas que a ustedes ahora les interesan. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos nuestras herramientas. Estudiamos la morfología, por ejemplo, de las cosas silvestres como esta pitaya, o de las cosas domesticadas como esta pitaya. Son la misma especie, pero claramente aquí ha habido cambios que están motivados por el manejo. Parte del estudio es investigar cuáles son las causas de esos cambios, cómo la cultura está guiando esos cambios, etcétera. Otros indicadores son la reproducción. Las plantas se reproducen, se polinizan y hay cambios en sus sistemas de reproducción, los estamos documentando. También hay cambios en cómo germinan, cómo se establecen las plantas y para nosotros son indicadores de qué es lo que está pasando como consecuencia del manejo humano. Y hay cambios que ocurren a nivel de genética y existen herramientas para documentar la genética o los cambios genéticos de estos organismos. Para estudiar esto necesitamos estudios concretos con plantas concretas, ¿no? Y entonces, pues hemos hecho estudios con quelites, para algunos de ustedes esto es familiar, es el alache, ¿no? Hemos hecho estudios, varios de ustedes saben que existen alache macho y alache hembra, pues hemos estudiado, son la misma especie, pero la gente maneja y favorece más a estos alache hembra, ¿no? Lo mismo ocurre con los chipiles. En la montaña de Guerrero están estos chipiles, y hay chipile macho y hay chipile hembra, y la gente prefiere consumir y favorecer a los chipiles hembras. Bueno, ¿por qué y cómo? Todo eso es parte de la investigación que hacemos. Junto a estos hemos ido por distintas partes del país
estudiando algunos árboles, como este es el tempesquistle, los pochotes, los guajes, de los que platicaba Pío, que me tocó estudiar en la maestría. Esas son las jícaras, ¿no? En todos estos, las guayabas, ¿no? En todos estos hemos hecho estudios porque, pues, como les digo, cómo selecciona la gente, cuál es la consecuencia de esa selección, pues es lo que nos permite entender cómo opera la domesticación. Aquí están algunos agaves, varias especies que hemos estado estudiando para entender los procesos de domesticación, de cambios asociados al manejo, y estas cactáceas columnares que también hemos estudiado, pitayas, en fin, otros que algunos de ustedes conocerán seguramente, y que cambian cuando están en estado silvestre o cuando están en condiciones de manejo. Y también estamos estudiando los cambios que están ocurriendo en la fauna, ¿no? Estos tres de arriba son los animales que por excelencia se reconocen domesticados en Mesoamérica. Sin embargo, hay otras formas de interacción. Por ejemplo, aquí están viendo el manejo de las meliponas y hay un montón de formas de manejo que hemos estado documentando que nos permiten ver que las interacciones de manejo son de un espectro muy, muy amplio, tanto en plantas como en los animales. Este es un estudio que ha hecho Mariana Sarasúa de nuestro equipo, ¿no? En donde nos dice, bueno, pues sí, hay un gradiente de manejo desde cosas que se cazan o se recolectan hasta domesticación de animales, ¿no? Pasando por la crianza de algunos animales que aunque no están domesticados, están bajo crianza, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que estudiarlo, eso lo estamos estudiando. Con hongos ocurre algo similar, no hay un manejo tan claro y tan fuerte como lo puede uno documentar con las plantas o con los animales, pero sí hay estrategias para aprovechar de mejor manera los hongos, ¿no? Y más recientemente estamos trabajando con los fermentos, porque los fermentos, ¿no? También están implicando un manejo. Quien ha preparado pulque, pues sabe que hay todo un manejo alrededor de la preparación del pulque. Aquí estamos incluyendo junto al pulque otra bebida que se conoce como colonche o nochoctli. Estas bebidas son fermentos y estos fermentos están producidos por microorganismos y para que funcionen adecuadamente requieren todo un manejo. Bueno, eso también amerita parte de los estudios etnobiológicos y etnoecológicos, ¿no? Porque alrededor de esto también la domesticación está operando sobre algunos de estos microorganismos. Entonces, para nosotros es muy importante poder hacer un recuento de cómo está operando la domesticación en todos estos niveles. Y ya para ir cerrando, ¿no? Les voy a hablar sobre el origen de la agricultura, ¿no? Estos trabajos que hizo Vavilov, ¿no? Fue un genetista ruso, son clave para poder identificar los lugares en donde se encuentran los sitios más antiguos de agricultura en el mundo. Él primero comenzó viendo dónde hay mayor diversidad de plantas cultivadas, hizo este libro y propuso este mapa a partir de estudios en todo el mundo, ¿no? Y fíjense ustedes, este 7 que aparece aquí es México, ¿sí? México, acá abajo están los Andes, y hay otras regiones del mundo que ahorita no quisiera ya detenerme, pero lo que quiero decirles es que en el origen de la agricultura, desde los primeros estudios, ha estado presente siempre el territorio mexicano y parte de Centroamérica como uno de los principales sitios en donde se originó la agricultura. Por eso todos estos estudios que estamos realizando son importantes, porque estamos justamente viviendo, nuestras culturas son herederas de todos estos procesos que originaron la agricultura, ¿no?
¿Cuándo ocurrieron estos procesos? Bueno, pues esto ha sido motivo de investigación por los arqueólogos, ¿no? Desde los años 40, en plena Guerra Mundial, empezaron los estudios arqueológicos, en donde, pues justamente en los sitios en donde Babilón había propuesto que podían ser sitios de agricultura más antigua. Bueno, pues ellos lo investigaron. No existía todavía la técnica de fechamiento por carbono 14, ¿no? Que nos permite hablar de su antigüedad, pero justamente ellos coincidieron con el estudio de este señor Frank Levy, ¿no? De la Universidad de Chicago, que empezó a desarrollar las técnicas de fechamiento por carbono 14 y las muestras que ellos colectaron se las pasaron a este grupo de investigadores para ver las primeras fechas y se dieron cuenta que la cosa se iba hacia alrededor de 10,000 años, ¿no? Ahora, pues el panorama se ha ido incluso un poco más antiguo. Después de estos trabajos en Medio Oriente, se vinieron a México y encontraron en las cuevas del Valle de Tehuacán restos como estos que les estoy mostrando y se fueron a otras partes del mundo, ¿no? En donde encontraron, pues, restos que les permitieron decir más o menos cuándo pudieron haber empezado la agricultura. Esto es lo que nos dejó McNish, ¿no? Él hablaba de 11,000 años en la región del Medio Oriente, donde está Irak, Irán, etcétera, como la zona más antigua de agricultura en el mundo. Después estarían Mesoamérica, ¿sí? O sea, México, como de las zonas más antiguas de agricultura en el mundo. Y en fin, todo este panorama es de los años 90 y se podrán imaginar que después de ese periodo, pues ha habido investigaciones más recientes como esta que les muestro aquí. Ya hay nuevas técnicas de investigación y nos permiten hablar con mayor detalle y con mayor precisión sobre los orígenes de la agricultura, ¿no? Entonces, yo lo voy a dejar aquí para que bueno, termino con esta. La idea de los centros de origen de la agricultura que propuso Vavilov, esas manchitas que aparecen en los mapas anteriores, son como áreas muy pequeñas, por eso le llamó centros de origen. Como que dijo, hay lugares en el mundo que son relativamente pequeñas en donde hay una alta diversidad de plantas cultivadas, ¿no? Por eso le llamó centros. Conforme avanza la investigación, se ve que esas regiones del mundo tuvieron una influencia mutua desde hace miles de años, que surgieron plantas que se domesticaron tanto en México como en Sudamérica, ¿no? Y que las experiencias se intercambiaron desde tiempos muy tempranos. Entonces ahora lo que estamos trabajando con otros colegas de Brasil, en la región amazónica, y de Perú, en la región andina, es pues cómo estuvieron estas interacciones de tecnología, de materiales, de plantas, sobre todo, que se intercambiaron para desarrollar la agricultura o la producción de alimentos en estas regiones. Y estamos tratando de abrir la mirada, ya no pensando tanto en centros, sino en toda una región del continente que estuvo en interacción desde tiempos muy antiguos. Y esto es lo que yo creo que hasta ahora nos daría tiempo para platicar sobre el origen de la agricultura, para dar pie a la interacción con ustedes, ¿no? Aquí le dejaría yo. Muchísimas gracias, estimado Alejandro. Creo que nos has dado un panorama, un viaje por todo el globo terráqueo, es más, desde la galaxia hasta el planeta y luego cayendo en Mesoamérica y en nuestro territorio.
con estas complementaciones, ¿no?, que existen entre los centros de origen, diversificación. Agradecerte muchísimo por el esfuerzo de condensar tanta información tan rica, tan diversa y presentárnoslas pues de esta forma, ¿no?, tan amable y tan coloquial. Pues bien, invitamos a las y los diplomantes, estamos un poco con los tiempos encima, a que podamos manifestar vía chat algunos agradecimientos, comentarios para Alejandro. Y Ana Isabel, ¿qué te parece? ¿Cómo ajustamos ahorita? Damos pie para un par de participaciones muy puntuales. Si alguien quisiera compartir algún comentario, vamos a tratar de ser muy puntuales. Ya vemos ahí el chat, cómo se están dando manifestaciones. Muchas gracias, Alejandro. También, ¿no? Que te puedas... Y Pío, Sí, yo lo dejo abierto también para que quien quiera interactuar más allá de esta sesión por correo electrónico, pues con todo gusto, ¿no? sí, por supuesto. También eh, vamos dentro de las bibliografías sugeridas para este curso, está un número importante de los aportes que se han realizado por los grupos de investigación que ha impulsado Alejandro. Y bien, pues vemos el chat está muy activo. Agradecerte sin duda por esta síntesis, estimado. Em, ¿Algún compañero o compañera que quiera brindar una palabra muy puntual, muy concreta? Excelente. Podemos ver las manifestaciones de agradecimiento vía chat. Y bueno, invitarte, Alejandro, también a que puedas seguir en la medida de tus tiempos, de tus agendas de trabajo, acompañándonos. Nos gustaría también, pues, seguirte integrando a este espacio. De alguna manera está muy presente tus aportes y los de tus grupos de investigación y que podamos seguir tejiendo algunos diálogos en lo sucesivo. Muy bien. Claro que sí. Ujú. Excelente. Podemos seguir viendo diferentes manifestaciones en el chat. Creo que tienes esta facilidad de transmitir de forma muy amigable y muy sintética información científica y diversa que es profunda también. Muy bien. Pues Pío, sí, adelante. solo, sí, gracias. Comentarles que en el módulo está como bibliografía complementaria a nuestro módulo el libro del doctor Alejandro Casas, que es al menos el volumen 1, que es Domesticación en el continente americano. Entonces, si ustedes tuvieran interés, Alejandro proyectó algunos capítulos, algunos títulos de esos capítulos. Y además sale, pues me atreví a poner tu correo en el chat, por si Sí, hubiera sí, alguna comunicación. No te pedí desde permiso, pero luego. ya se lo. No, está bien, Sí, ¿no? y bueno, Un Yo nada más decir comentario, que si me son... permiten un comentario. Ujú. Adelante, muy breve, compañero. Gracias. Sí, médico, pues digo, doctor, muchas felicitaciones. Yo me pongo a reflexionar, así como la gran diversidad que existe de plantas y animales en todo el mundo. Quisiera su comentario en relación a los grandes incendios que se han venido ocasionando en diferentes partes del mundo también, en cuanto a pues, las plantas, las especies, tanto de fauna y flora. ¿Y cuál es su opinión respecto a ese tipo de problemas que tenemos actualmente en el mundo? Bueno, sin duda esos incendios son, y la pandemia que estamos viviendo, son expresiones de todo un proceso de destrucción de los ecosistemas que nuestra especie ha estado ocasionando, sobre todo a raíz de la revolución industrial y sobre todo, déjenme decirle, en los últimos 75 años, lo cual es muy dramático. Es decir, lo que estamos hablando ahora sobre los orígenes es muy útil para ver la historia de cosas que nos interesan.
pero lo que está ocurriendo en términos de las catástrofes que están ocurriendo en el mundo es parte de la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? Y mucho de lo que nos deja la historia son técnicas, opciones que pueden ser de gran utilidad para construir un futuro o una perspectiva futura distinta. Creo que por ahí puede profundizarse la reflexión. Uh-huh. Muchas gracias, Francisco, Muchas por gracias. anotar esa reflexión. Sin duda, todos los elementos vamos a ejercitarlos en la segunda parte de nuestra sesión. Sí, hay otra voz por ahí. Adelante. Quisiera hacer una pregunta al doctor. Adelante. Doctor Alejandro, usted comentó una parte que a mí me llamó mucho la atención sobre el consumo de lo que son los hongos, que decía que no se aprovechaba ni siquiera el 1% de lo que existe en realidad. Yo para lo poco que sé, pues también de alguna manera no recuerdo que nos hayan dicho en algunos libros en el transcurso de lo que es la educación básica o educación profesional acerca de qué hongos existen, porque de hecho no los he visto en lo que es la cadena alimenticia por parte de nosotros, porque probablemente algunos no son muy caros para la alimentación, pero se desconoce mucho sobre qué hongos realmente son beneficiosos para la alimentación humana y cuáles son nocivos, porque yo sé que existen algunos nocivos que en ocasiones han causado intoxicación en las personas, por ejemplo, que los confunde por el desconocimiento. Pero en cuanto a eso, ¿dónde se puede recolectar esa información? Porque a lo mejor nos estamos perdiendo de algo que podría ser bueno para nuestra alimentación y estamos consumiendo productos con más químicos, que en ocasiones ese tipo de plantas podría hasta sembrarse en traspatio, pero como desconocemos mucha información de eso, ¿qué nos podría decir alguna bibliografía para que tengamos nosotros para la complementación? Sí, hay que, bueno, primero decir, en México se consumen cerca de 500 especies de hongos. Es uno de los países del mundo en donde más se comen hongos, ¿no? Pero hay que conocerlos. No hay reglas que si la moneda se vuelve negra, no hay reglas. Hay que conocer los hongos porque pueden causar la muerte si no los conoce uno. Los que son comestibles son muy nutritivos, ¿no? Entonces, hay catálogos que se han hecho, nuestros colegas que han trabajado con hongos. En nuestro grupo hay un catálogo que es el de Bere, que Ana tiene por ahí, el de Berenice Farfán, ¿no? Hay varios catálogos de hongos que se han generado y creo que por diferentes regiones del país. Y yo creo que hay que darles difusión porque es muy importante para prevenir las intoxicaciones que suelen ser muy graves, que pueden causar la muerte, ¿no? Conocerlos exactamente cómo son y cuáles son los que sí se pueden comer, ¿no? Porque sí tienen valor nutritivo, claro, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. A propósito de ello, vamos a entrar también al mundo de la etnomicología. Sí. Vamos a revisar, a seguir tocando este tema. Excelente todos los comentarios que te brinda esta comunidad de aprendizaje, Alejandro. Si, como podrás ver, se activó de manera muy bonita el chat, hay muchos agradecimientos y quizá también... ¿Puedo preguntar? Perdón. Sí, claro, claro. Gracias. Me llamó mucho la atención cómo se fue abordando el tema de la evolución. Entonces, sabemos que actualmente pues estamos en una crisis climática, ¿no? Ante los cambios tan ambientales y globales que estamos enfrentando. Yo quisiera preguntar si hay posibilidad de suponer o hay alguna teoría sobre la evolución de una nueva creación, por decirlo así, de especies tanto humanas, plantas y animales que justo puedan adaptarse ante estos cambios. Sí, o sea, la evolución está operando continuamente. Hay contextos que están disparando, digamos, el florecimiento de algunas especies que logran adaptarse a esas condiciones, ¿no? El gran problema de los cambios climáticos es la rapidez con la que están ocurriendo, ¿no? Es decir, los procesos evolutivos operan en una escala de tiempo, mientras que la rapidez con la que están ocurriendo grandes catástrofes
a nivel global son mucho más rápidas que esto, ¿no? Pero sin duda algunas de las especies llegarán a adaptarse a esos nuevos contextos, ¿no? O están ya en proceso de, ¿no? Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta. Bueno, Giovanni, no sé. me gustaría hacer un comentario rápido, no sé si me da permiso tantito. Muy breve, sí. Vamos Solamente cerrando. Vamos cerrando. Sí, de acuerdo. Adelante. Les escuchamos estas dos participaciones. Bueno, me da mucho gusto escucharlo, doctor, y como comentario, pues, se hizo muy favorable en la región de Guerrero, en España, ha estado países y siente mucho orgullo y solamente ese es mi comentario. Muchas gracias. La montaña de Guerrero, pues, está en mi corazón. Es lo que te puedo decir. Yo quisiera preguntar, ya que estamos en un diplomado de agroecologías para el bien común, ¿cuáles, según su experiencia, son los principales retos para nosotros o para las personas que se vinculan a las agroecologías, a las agrobiologías o etnoecologías? ¿Cuáles serían los principales retos según su experiencia? Bueno, desde que Hernández Xolocotzi impulsó esta idea de reconocer el valor de las técnicas tradicionales de manejo agrícola, me parece que ahí pues abrió una vertiente, pero abrió un gran reto, ¿no? Creo que hay que entender muy bien cómo son los procesos tecnológicos y de innovación continua que los campesinos están llevando a cabo, ¿no? Que están enfrentando continuamente problemas, ¿no? Con alta incertidumbre y que los están resolviendo. Entonces, hoy en día, con toda esta problemática ambiental a nivel global, reconocer el gran valor de estos conocimientos, técnicas que están en estos contextos tradicionales es fundamental, ¿no? Entonces, el gran reto yo creo que es entenderlos, ¿no? Reconocerlos y poderlos adecuar a distintos contextos, ¿no? Muchísimas Sí, gracias. lo que ocurre en Guerrero puede ser útil en Oaxaca, puede ser útil en Baja California, pero en la medida en que los veamos con ojos distintos, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer investigación, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Creemos que tenemos reacciones muy positivas de parte de todas y todos, excelentes preguntas, hay mucho interés sobre esta temática y es una gran manera de inaugurar, de iniciar el módulo 2 dedicado a las ecologías de saberes y etnoecologías. Vamos a canalizar toda esta energía que Alejandro nos ha transmitido en un ejercicio que va a ir de lo individual al grupal y para lo cual pues nos has dado unos elementos centrales y una puerta de entrada a este gran universo que son pues las etnociencias, las etnoecologías. Estimado Alejandro, nos falta mucho tiempo para seguir compartiendo, caray, qué pena siempre esto de los horarios, pero bueno, vamos a brindarte un fuerte aplauso, mandarte un gran abrazo y estás convidado a acompañarnos si te es posible en lo que resta de la sesión y ya dialogaremos con Ana también para seguir manteniéndote al tanto de cómo avanzamos y de ser necesario construir otros espacios en la medida de las posibilidades para seguir dialogando y retroalimentando. Muchísimas gracias. Claro que sí, Pío. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Pues bien,
de esta manera, compañeras, compañeros, nos deja muy inquietos esta presentación, muy animados, y vamos a continuar con nuestro programa, ¿verdad? Teníamos contemplado un micro receso, ¿verdad? Para que podamos estirarnos, tener a la mano ya sea una computadora o una libreta, ¿verdad? En la cual vamos a llevar a cabo un ejercicio individual, personal, que en un momento vamos a presentarles. Entonces, si gustan, vamos a dar un par de minutos solamente para estirarnos, tomar agua, hacer alguna escala técnica, ir al baño.